Incredulidad. Si una persona común en Estados Unidos despierta hoy y escucha que decenas de miles de soldados rusos están abandonando el frente según un informe reciente, que hombres sin experiencia de combate son enviados a una verdadera carnicería mientras las élites corruptas disfrutan de champán, esa sensación de nudo en la garganta es inevitable. Estamos presenciando en tiempo real cómo un ejército que se creía invencible se desmorona moral y estratégicamente, y el mundo entero, incluyendo a Estados Unidos, deberá afrontar las consecuencias. Esta historia no comienza con actos heroicos, sino con promesas grandilocuentes. Putin prometió proteger a la población de habla rusa, detener la expansión de la OTAN y recuperar territorios históricos. Sin embargo, según los documentos citados, la llamada Operación Especial se ha convertido en una batalla sangrienta y sin fin, con pueblos en el Donbass que cambian de control cada pocas semanas y soldados que pierden a sus camaradas por fragmentos de tierra que no valen ni una gota de sangre derramada. Desde la perspectiva de un ciudadano estadounidense, esto no es un conflicto lejano. Está en juego la estabilidad de Europa, las cadenas de suministro globales, los precios de la energía y la posibilidad de que un régimen que, según el informe, debería admitir más de 1 millón de bajas entre muertos y heridos y alrededor de 250.000 muertos termine recurriendo a una escalada peligrosa para ocultar su debilidad. La brecha entre la propaganda y la realidad se refleja en cada línea. Soldados fríos, hambrientos y heridos que se preguntan por qué aún siguen allí. Reclutas jóvenes chocan con oficiales que, según se dice, emplean tácticas soviéticas que envían a los hombres a campos abiertos. Informes de Business Insider mencionan pérdidas diarias de miles en combates intensos, un claro indicador de un sistema que desgasta a las personas como si fueran munición. También está la brecha tecnológica, que en Estados Unidos observamos desde 2022. La guerra con drones, sistemas de interferencia electrónica, misiles de precisión. En el informe se describen fobias a los drones y un miedo constante al cielo, con el zumbido sobre las trincheras que paraliza a los hombres incluso durante las comidas, antes de que la siguiente explosión caiga sobre ellos. Si en Estados Unidos piensas en Afganistán o Irak, sabes que la moral no es algo abstracto. Es determinante para la guerra. Según la fuente, más de 50.000 soldados rusos ya han desertado. Otros se rinden porque ser prisionero parece más racional que una muerte sin sentido. A esto se suman las fracturas familiares. Madres y esposas con carteles el 9 de mayo que, según se informa, claman en silencio por el regreso de sus hijos. Salarios que no llegan, compensaciones que nunca se entregan. Una economía que, como se describe, se está transformando en una máquina de guerra mientras la inflación devora lo poco que queda. Esto no es solo un terremoto militar, sino social, particularmente explosivo para la estabilidad interna de Rusia y por ende riesgoso a nivel mundial. Son los aspectos tácticos oscuros narrados en el informe. Crematorios móviles para ocultar cifras, unidades de barrera detrás de sus propias tropas, castigos brutales a desertores que incluyen incluso castigos extremos como atar a las víctimas, para disuadir ataques de drones. Imágenes que, si siquiera una parte es cierta, revelan un sistema basado en el miedo más que en la lealtad. A esto se suma el colapso de la estructura Wagner tras la rebelión de 2023, la muerte de Prigozhin y la desconfianza que llega hasta los altos mandos militares. Todo esto indica que la cadena de mando y confianza está resquebrajándose. Y luego está la solución más vergonzosa. Según el informe, el Kremlin recurrió a combatientes extranjeros, incluidos miles de norcoreanos, muchos de ellos muertos poco después de ser enviados en ataques masivos, un símbolo que transforma la aspiración de Rusia a ser una superpotencia en una humillación global. Si vives en Estados Unidos, todo esto no se lee como una novela de aventuras, sino como una advertencia clara. Un estado nuclear con una moral en declive, creciente paranoia y presión económica puede volverse impredecible para Europa, para los precios de la energía, para nuestros mercados y para las tropas desplegadas en la OTAN y sus alrededores. Según una transcripción, se afirma que Putin, en una cumbre en Alaska con Donald Trump, rechazó cualquier propuesta de paz y en cambio exigió más territorio. Independientemente de si esta escena es creíble o no, encaja perfectamente en el patrón de rechazo que describe el documento, mantener la postura a toda costa. En Estados Unidos, esto se conoce como doblar la apuesta, una reacción arriesgada que ha provocado la caída de imperios. El informe traza paralelismos históricos con figuras y eventos como Nicolás II, la guerra de Vietnam y los recientes golpes de Estado en África. Aunque no son pruebas contundentes, sí funcionan como ecos que resuenan en la situación actual. Cuando las tropas pierden el sentido de su misión, el sistema corre el riesgo de desmoronarse desde adentro. Aquí reside el punto crucial.
Según el texto, Ucrania no solo está recuperando territorio, sino también ganando apoyo popular. Sus objetivos son claros: defender la patria, proteger la libertad familiar, mientras que del otro lado florecen el cinismo, la corrupción y el desgaste. Para nuestra audiencia, esto significa que el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una batalla entre verdad y narrativa, moralidad versus maquinaria, guerra de drones contra oleadas humanas. La realidad que refleja esta historia es dura y precisa. Palabras clave como Putin, guerra de drones, colapso de Wagner, contingente norcoreano, estancamiento en Donbass, economía de guerra, precios globales de energía y OTAN no solo atraen clics, sino que también explican por qué esta línea de frente afecta hasta las billeteras, estaciones de servicio y bolsas de valores en Estados Unidos. La pregunta que queda y que quiero plantearles es esta: si según esta versión el conflicto ya no se lucha por la victoria sino por la resistencia, ¿cómo terminará? ¿Será mediante negociaciones, agotamiento o un colapso interno que provoque una nueva ola de conmoción global? Al profundizar en el tema, se revela una imagen que para cualquier estadounidense resulta no solo impactante, sino alarmante. Una guerra que comenzó, según la transcripción, con propaganda de liberación, se ha convertido en un torbellino que desgasta a Rusia no solo en lo militar, sino también en lo social y económico, desencadenando efectos dominó a nivel mundial. Imagina más de 1 millón de bajas, con aproximadamente 250.000 muertes documentadas, una generación de hombres desaparecida, mientras el Kremlin sigue hablando de una misión histórica. Para nosotros en Estados Unidos esto suena a una pesadilla. ¿Qué sucede cuando un estado nuclear debilitado actúa de manera desesperada solo para mantener su imagen? Según el material, ni siquiera las ciudades ricas están en la primera línea de combate. Moscú o San Petersburgo no son los escenarios principales, sino regiones pobres como Dagestán o Buriatia. El peso de las pérdidas recae sobre los olvidados. Esta desigualdad evoca recuerdos de cualquier guerra injusta que hayamos vivido y contiene una fuerza explosiva que podría destruir al régimen desde dentro. Pero aún más dramática es la brecha tecnológica. Soldados rusos relatan que los drones ucranianos dominan el cielo, que las armas de precisión occidentales destruyen sus posiciones mientras sus propios dispositivos de comunicación fallan. El término dronofobia, acuñado por los combatientes, va más allá de una simple palabra. Expresa el pánico absoluto que se siente cuando cada comida se consume bajo el zumbido de ojos potencialmente letales. Para nosotros en América, esto significa que estamos siendo testigos en tiempo real de cómo la guerra asimétrica señala el camino hacia el futuro. Drones enfrentándose a tecnologías masivas, doctrinas anticuadas y una nación que sin capacidad para innovar sacrifica a sus soldados como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Sumado a esto, las condiciones de vida son insoportables. Botas rotas, raciones en mal estado, corrupción en las cadenas de suministro y crematorios móviles que, según informes, hacen desaparecer cuerpos para manipular las cifras. Esto no solo representa un problema militar, sino un colapso moral absoluto. Desde hace años, analistas estadounidenses advierten que cuando un sistema comienza a encubrir sus propias bajas, la confianza en el frente se rompe para siempre. Y esta fractura tiene repercusiones profundas. Soldados desobedecen órdenes, familias protestan en el día de la victoria y los canales de Telegram se convierten en válvulas de escape para la desesperación. En un país que quiere mostrar fuerza absoluta hacia el exterior, la debilidad se filtra por cada rendija interna. Más impactante aún son las medidas de seguridad mencionadas en el informe. Unidades de barrera que se posicionan detrás de sus propias tropas para impedir, incluso con violencia, cualquier retirada. Imagina luchar contra un enemigo frente a ti y temer a los tuyos que están detrás. Eso no es espíritu de combate, es una pesadilla. Esto explica por qué, según documentos, más de 50.000 hombres ya han desertado. Una salida masiva que sería desastrosa para cualquier ejército. Como si eso fuera poco, Moscú, según esos mismos documentos, recurre a mercenarios de África, Medio Oriente, Asia Central e incluso a más de 1.000 norcoreanos, muchos de los cuales murieron tras pocas semanas en combate. Que ahora supuestamente planeen enviar a otros 30.000 no es una señal de fortaleza, sino un grito desesperado de debilidad. Para Estados Unidos, esto representa una bomba geopolítica. Rusia, otrora superpotencia, depende ahora de fuerzas externas mientras su propia sociedad se desintegra. Esto abre la puerta al caos, a la radicalización y a una escalada imprevisible.
Recordemos que ya en 2023, el grupo Wagner intentó rebelarse bajo Prigozhin, solo para ser dividido y destruido tras su misteriosa muerte en un accidente aéreo. El mensaje fue claro: quien se rebela, muere. Pero esto ha generado paranoia hasta en los rangos más altos, con generales que ya no confían entre sí, soldados que desprecian a sus comandantes y un ejército que se mantiene unido más por miedo que por lealtad. Para cualquier estadounidense que se pregunte qué tiene esto que ver con nosotros, la respuesta es todo. Mientras Rusia colapsa y, según documentos, Putin ni siquiera aceptó la paz en la cumbre de Alaska con Trump exigiendo más territorio, crece el riesgo de que un régimen débil y aislado tome decisiones peligrosas. Los precios de la energía, las cadenas de suministro globales, la cohesión de la OTAN, todo está en juego. Por otro lado, Ucrania lucha con una motivación clara: su hogar, su familia, su libertad. Esa es la diferencia crucial. Un país con convicción genuina frente a otro cuyos soldados buscan desesperadamente un propósito. Esta no es solo una batalla por territorio, es una lucha por la credibilidad. Y para nosotros aquí en Estados Unidos, para ustedes que nos ven, queda la pregunta: si un ejército que alguna vez fue temido se está desmoronando desde dentro, ¿qué implica eso para el futuro del equilibrio global de poder? ¿Intentará Putin prolongar su final mediante la escalada? ¿Será derrocado? ¿O acaso estamos siendo testigos de la lenta desintegración de una superpotencia? Al adentrarnos más en esta tercera capa de esta impactante realidad, se hace evidente que la crisis va más allá de simples enfrentamientos, territorios o bajas. Es un colapso profundo en el alma, la sociedad y la política, que según los documentos atraviesa cada rincón de Rusia. Imagina soldados que llevan meses sin descanso, agotados físicamente, quebrantados mentalmente y perseguidos por pesadillas interminables. Trastornos de estrés postraumático, ataques de pánico, recuerdos traumáticos constantes. Ya no son casos aislados, sino una situación masiva. Según los informes, casi no hay apoyo psicológico disponible. En cambio, lo único que reciben es la cruda orden de resistir. Para nosotros, en Estados Unidos, esto no es solo una noticia distante. Revela el peligro que representa un régimen que trata a sus propios hombres como recursos desechables y lo que eso implica para la estabilidad de una nación con armas nucleares. La situación se agrava cuando se observa el frente interno. Familias que llevan meses sin recibir dinero, pagos que no llegan o son mucho menores de lo prometido, y una inflación que consume lo poco que queda. Mujeres y niños luchando por el pan y el alquiler mientras sus padres e hijos mueren en el campo de batalla. El documento describe madres que, el 9 de mayo, día de la victoria, levantan pancartas en silenciosas protestas. Para un sistema autoritario basado en el silencio y el control, estas escenas son una bomba de tiempo. Lo mismo ocurre con los pequeños pero crecientes actos de sabotaje. Soldados que retrasan órdenes, cometen errores a propósito o simplemente se niegan a cumplirlas. Y luego están esos informes increíbles sobre oficiales que acaparan o venden alimentos y equipo mientras sus hombres permanecen desarmados en el frente. Esta no es la imagen de un ejército victorioso. Es un sistema que se devora a sí mismo. La sorpresa aumenta al analizar las supuestas medidas disciplinarias. Soldados estigmatizados como desertores aunque simplemente desaparecen. Familias que nunca reciben noticias reales sobre el destino de sus hijos. Hombres atados a las posiciones, entregados a una muerte segura bajo ataques de drones. Estas prácticas brutales, según la realidad documentada, revelan que el sistema ya no se sostiene por lealtad, sino por miedo y terror. Para nosotros en América, esto recuerda la historia del zar Nicolás II, que en 1917 sacrificó a sus soldados y provocó una revolución. Vietnam, donde un ejército lleno de dudas derribó al presidente. Mali y Sudán, donde golpes de Estado surgieron a partir del colapso moral. Todo indica que la derrota de Putin no ocurrirá en el campo de batalla, sino dentro de su propio país. Sin embargo, según el informe, el Kremlin mantiene su postura: reclamar más territorios, rechazar toda negociación y continuar la lucha a toda costa. Para llenar los vacíos en sus filas, recurren a medidas desesperadas: mercenarios provenientes de más de 100 países, prisioneros de cárceles rusas e incluso decenas de miles de norcoreanos sacrificados en batallas masivas. ¿Podría existir una señal más clara del colapso del sistema? Para Ucrania, esta situación representa una oportunidad única. Sus fuerzas lanzan nuevas ofensivas respaldadas por tecnología occidental avanzada y motivadas por un propósito firme: defender su tierra natal. Se trata del enfrentamiento clásico: un ejército que sabe por qué pelea contra otro que solo
Se pregunta por qué continúa peleando. Para nosotros, en Estados Unidos, esto no es solo un conflicto lejano, sino un asunto que impacta en los mercados globales, la seguridad de la OTAN, los precios de la energía y la estabilidad de un mundo donde Rusia alguna vez fue vista como un adversario igual. Hoy, este informe revela a un ejército cansado y dividido, sostenido por el miedo, la corrupción y el agotamiento. Ahí reside el verdadero peligro. ¿Qué hará un régimen que sabe que no puede ganar la guerra, pero tampoco permitirse perderla? ¿Escalará el conflicto con amenazas nucleares o se desmoronará desde adentro con consecuencias imprevisibles para todos nosotros? Esa es la pregunta inquietante que no podemos ignorar. Ahora, en la última parte de este impactante análisis, la mirada se dirige inevitablemente hacia el futuro y la interrogante de cuánto tiempo podrá sostenerse este sistema que se desmorona. Según el informe, Rusia ya destina casi la mitad de su presupuesto estatal a la guerra, mientras escuelas, hospitales y familias quedan desatendidos. Las fábricas casi no producen bienes de consumo, sino exclusivamente armas. La economía funciona como una máquina que aplasta a su propio pueblo. Para nosotros en Estados Unidos, esto significa presenciar en tiempo real cómo un país cae en una espiral descendente que podría arrastrar también a los mercados mundiales. Mientras tanto, Ucrania se muestra unida, respaldada por una sociedad que sabe exactamente por qué lucha: su hogar, su libertad, su supervivencia. Esta es una diferencia mortal para el Kremlin, cuyos soldados, según el informe, solo desean una cosa: que todo termine. Y aquí, queridos espectadores, surge la verdadera pregunta explosiva. ¿Peleará Putin hasta el final, incluso si su pueblo se desmorona? ¿O estamos siendo testigos del inicio de un colapso que podría sacudir no solo a Rusia, sino al orden mundial entero?